Es como si crearas una mini empresa. Sí. Y esa mini empresa tú la compras en la bolsa, pero ya la mini empresa, el chiste de esa mini empresa es qué trae la empresa adentro. Pero el punto es que tú compras ya nada más una acción y ese ETF, ese vehículo, esa canasta, puedes meterle diferentes cosas. Mi querido Vic, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias por estar una vez más en Escala de Grises. Veníamos con una dinámica en capítulos anteriores, que dejaremos la referencia para que la gente, si tiene curiosidad, le dé contexto a la plática. Y el día de hoy vamos a hablar de los ETFs, los Exchange Traded Funds, que así se les conoce en inglés y por las siglas se le conoce como ETF. En español, nunca busquen el título porque son fondos cotizados y me parece terrible la traducción. Pero lo que nosotros decíamos es que en el capítulo anterior, por ejemplo, platicamos de un índice accionario. El índice accionario es el que le da el performance, la estadística que te mide cómo va la bolsa. Pero no inviertes en ese índice, realmente inviertes en un vehículo que vaya a replicar el índice. Eso es un Exchange Traded Fund. Entonces vamos a platicar desde tu óptica qué es un Exchange Traded Fund, qué es un ETF, y a partir de ahí vamos moviendo hacia cómo podemos invertir en él. Claro. A ver, aquí la pregunta central que las personas tienen, ¿no?, cuando platicamos de estas cosas es, ya me convenciste, ¿no? Ya me diste la idea, ya de alguna manera intuyo que tienes conocimientos de cómo funcionan estas cosas, pero ahora, ¿cómo meto mi dinero ahí, no? Y el cómo meto mi dinero es este ETF, ¿no? Cuando vas con tu broker, con esta persona a la que le tienes confianza para invertir, ¿no? Es una casa de bolsa, algún medio por allá, por lo que tienes que preguntar es por un ETF, ¿no? Que aterrizando y sin ponerle las cosas exóticas, el ETF es un fondo, es un vehículo. Es como si crearas una mini empresa. Sí. Y esa mini empresa tú la compras en la bolsa, pero ya la mini empresa, el chiste de esa mini empresa es qué trae la empresa adentro. Pero el punto es que tú compras ya nada más una acción y ese ETF, ese vehículo, esa canasta, puedes meterle diferentes cosas. Ahora sí que hay lo que tú quieres, chile, mole y manteca, y podemos hablar. Pero, por ejemplo, el S&P 500, que es el índice, uno de los índices más comunes de los cuales hemos hablado aquí en Escala de Grises, está convertido en un ETF. Es decir, hay un ETF que replica el comportamiento de esas 500 mayores empresas, de las empresas más grandes, ¿no es cierto? Correcto. Sí, digamos que hay empresas que se dedican a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando tú compras una acción, entre comillas, del ETF, pues esa acción es como un Tetris, ¿no? Tiene cuadritos de diferentes tipos y cada uno de esos cuadritos representa diferentes empresas, ¿no? Lo que hacen diferentes especialistas que se dedican a construir los ETFs y los ponen a cotizar en los mercados bursátiles para que tú los compres es ver la estructura que sigue un índice, como el Standard & Poor's, como el Nasdaq, como el Dow Jones, y de acuerdo a la estructura que tiene ese índice, ¿no? Si hay Apple por cierto porcentaje, si hay Amazon por cierto porcentaje, Facebook por cierto porcentaje, replica esa estructura en la acción del ETF, ¿no? Entonces le pone 7% de este, 4% de este, 2% de este, 1%, 0.02%, junta el 100% de todas las 500 empresas que están ahí, y te pone en un paquetito prefabricado que se llama ETF, ¿no? Y dependiendo de la empresa tendrá sus propias siglas que tú puedes ir y comprar en un mercado de valores. A ver, dime si estoy mal, pero yo tengo 100 pesos. Sí. Y le puedes poner 100,000 o 100 millones, pero si tienes 100 pesos y Apple pesa el 10% del índice, de esos 100 pesos, si yo lo estoy haciendo de manera manual, yo tendría que agarrar 10 pesos y hablarle a mi casa de bolsa o electrónicamente, agarrar mis 100 y solamente 10 pesos comprar Apple. Correcto. Si Amazon vale 5%, tendría que agarrar 5% de mis 100 y meterle 5 pesos. 5 pesos. Ya llevo 15, ya sabes. Te estás yendo hasta los 100. Eso de manera manual. Pero ¿qué pasa si de repente ya acabaste, ya invertiste los 100? Y de repente el mes que entra, Apple ya no vale 10, ya vale 11. Tendrías que vender un cachito de Amazon, un cachito de Facebook, un cachito de no sé qué, bla, 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 para agarrar ese peso extra y volver a comprar y rebalanceas tu cartera. Todo para hacerle la réplica al S&P 500. Para seguir manteniéndote con eso. Eso es lo que en estricto sentido se tendría que hacer. O, ¿qué crees? Te metes, compras un ETF y el ETF hace
todo esto por ti y tú te olvidas de cosas y a lo mejor el día de mañana Apple quiebra y ya no está, que el ETF se encargó de darle ese seguimiento para que tú estuvieras invertido en un índice sólido, ¿no? Correcto. Prácticamente es eso, ¿no? Y lo que se traduce, digamos, en términos de tu dinero, de cómo trabaja tu dinero, es que las variaciones que puede tener una empresa, ¿no? Si de repente hay una noticia con los chips, ¿no? Ahora con la pandemia, ¿no? Hay un problema con los semiconductores en el canal de Suez y quedó atravesado un barco y detuvo todo el flujo comercial, ¿no? Y no hay chips y los iPhones cambiaron de precio y hay preocupación sobre la producción y los rendimientos que va a tener Apple, ¿no? Y las acciones se mueven, ¿no? Y la gente se preocupa, ¿no? Bueno, eso... Toda esa cadenita que acabas de decir, que es una serie de hechos que afectan el precio de la acción, ¿no? Digamos que en el índice se reduce el tamaño de ese impacto porque hay otras empresas moviéndose en sentido contrario, ¿no? Entonces se neutraliza. Ahora, en específico en los ETFs, si yo te dijera, entonces platícame las ventajas de un ETF sobre hacer este proceso largo de andar comprando o de comprar simplemente una acción, pero en general, la ventaja del ETF como producto, ¿cuáles dirías que son? Mira, yo creo que la principal tiene que ver con la liquidez, que va de la mano de la profundidad del mercado. Y esto quiere decir que si tú quieres comprar 100 o 200 o 1 millón o 2 millones, vas a poderlo hacer, ¿no? Vas a poder poner el precio para ese intercambio y alguien te va a responder, ¿no? Pero no solo eso, no solo vas a poder pasar, digamos, por el mercado, hacer un intercambio, una compraventa de ese volumen. Perdón que te interrumpa, y a lo mejor la gente se confunde muchas veces con qué es liquidez, pero un ejemplo que a mí me gusta poner es, tú tienes tu casa, y vamos a suponer que tu casa vale 1 millón de pesos, y dices, yo tengo una necesidad y necesito 1 millón de pesos, pues tengo mi casa, la vendo. A ver, brother, llégale. Ponle a la venta y cuánto tiempo te vas a tardar y vas a tener que tostonearla y sacarla en 800, ¿ya sabes? Sí. No tienes la liquidez. Sí, tu valor vale 1 millón de pesos, pero en las mejores circunstancias y de aquí a 3 meses capaz que lo haces líquido, ¿no? Claro. En este caso el ETF, en ese momento le pegas a la app y en ese momento lo vendes y lo haces líquido. Esa es la diferencia. Entonces, si tú tienes 1 millón de pesos en el ETF, en un segundo lo haces líquido, contrario a tu casa, ¿no? Correcto. Y obviamente hay que aclarar que no quiere decir que no crea en el real estate y para nada, al contrario. Pero eso es para hablar del concepto de liquidez, ¿no? Correcto. Esa es una muy buena manera de decir liquidez. Y la otra tiene que ver con la profundidad, ¿no? Regresando al ejemplo de la casa, pues a lo mejor te tardas porque hay una persona interesada o dos, ¿no? En los mercados financieros te encuentras miles de personas interesadas en el minuto que tú quieres hacer ese intercambio y eso hace que haya gente interesada en comprar, vender y entonces tú puedes encontrar contrapartes muy naturalmente. Ahorita se me está ocurriendo algo que no platicamos en estos minutos, que es la flexibilidad. Correcto. Es decir, en un ETF, ahorita estamos hablando, hable del S&P 500, que es la última vez que lo vuelvo a decir. Pero si tú quieres comprar el oro tal cual, porque tienes tus teorías de la conspiración o porque lo que tú quieras, no vas a ir a comprar la pepita de oro que te venden en Tasco, ¿no? No, en Tasco es plata, no es oro, pero bueno, si quieres comprar plata, ¿no? Aplica, no te vas a ir a comprar la pepita y a Tasco, brother. O sea, te compras un ETF que replique el comportamiento de la plata. O si quieres comprar petróleo, también, tampoco vas a comprar tu barril ahí, te vas a ir al Golfo, ¿sabes? Sí. Todas estas cosas perfectamente son intercambiables. Son intercambiables, pero replican esto. Entonces, quieres comprar acciones. O, por ejemplo, dentro del índice, yo soy un cuate que amo la tecnología, por ejemplo. Y yo quiero comprar algo que me dé exposición a Apple, Facebook, todas las Tesla, empresas. ¿no? Hay un ETF nada más de esas tecnológicas. Olvídate de las 500, yo quiero nada más 5. Pues hay un ETF que replica el comportamiento de las 5. Es decir, la flexibilidad que tiene este vehículo es infinito, ¿no? Ese es otro que no habíamos platicado, que creo que era importante que lo dijéramos, ¿no? No, y además hemos hablado aquí de los patrones de consumo y de repente pues estas cosas van muy ligadas a la actividad económica. Lo que te dan, la flexibilidad que te dan los ETFs también tiene que ver con la diversificación, ¿no? Entonces, si de repente en la pandemia tú crees que las empresas tecnológicas, porque la gente está utilizando más las tabletas o los celulares, hay diferentes tipos de aplicaciones que van a tener más éxito, pues puedes diversificar un poco, ¿no? Si piensas que, por ejemplo, por el consumo, ¿no? La gente va a estar más metida en su casa que en los cines, ¿no? Entonces, bueno, los cines van a caer, ¿no? Entonces, esa flexibilidad en diversificar, en dónde poner tu dinero, también te la dan los ETFs. Otra ventaja creo yo es la transparencia, ¿no?
fundamental la transparencia. ¿A qué se refiere más o menos la transparencia? Que sabes exactamente en qué estás invirtiendo, ¿no? Ahorita cuando hiciste este símil de, bueno, pues tengo de los 100 que yo le meto a este ETF, 20% representa Apple, 15% representa Amazon, 10% a Facebook, etcétera, etcétera. Este desglose detallado de en qué y cómo y bajo qué criterios tiene que estar ligado a tu inversión en el ETF. Entonces, no te pueden decir que de repente, ay, pues no encontré Amazon y te metí Tesla, ¿no? O te metí McDonald's. No, bueno, eso no puede pasar con un ETF. Tú ¿no? te metes a la página tal cual de la empresa que Exacto. lo genera y tú ves en qué está invirtiendo tu lana. O sea, es y lo ves en tiempo real, además, ¿no? Minuto a minuto. Muy correcto. transparente. Y bueno, obviamente diversifica, que es otra de las ventajas, que hemos hablado mucho de diversificar en un índice, pero creo yo que lo más importante es el costo. Es tremendamente barato. Es muy barato. ¿No? Es muy barato porque no solo en los órdenes de magnitud en los cuales te puedes meter, sino además también por la manera en que tiene todo este flujo y que refleja las condiciones de mercado, pues relativo a otros instrumentos, pues es bastante más fácil, ¿no? Mira, y algunas cifras. Por ejemplo, si yo meto $10,000, este ETF que replica el S&P 500 te cobra el 0.03% al año. Es decir, por $10,000 que yo invierta, y vamos a suponer que se queda así todo el tiempo, los $10,000, al final del año me cobra $3, el 0.03% de los 10,000. O sea, 0.03%, para poner en contexto, un manejador de fondos donde, oye, yo tengo mucha lana, maneja mi lana, te doy mi lana y le empiezas a manejar, al año, depende en dónde estás. En Estados Unidos, en Europa es distinto a México, pero cobran al menos el 0.5%, es decir, uno es 0.03 y el otro es 0.5. Llevado al mismo ejemplo, de los 10,000 no te cobraría los 3, te cobraría $50, ¿no? Y hay gente en México que te puede cobrar el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que no te cobraría 3, ni te cobraría los $50, te cobraría $200 sobre los 10,000 iniciales, como para más o menos poner el contexto. Ojo, no todos los ETFs son tan baratos. Hay unos bastante caros porque son más complejos, pero mi punto es que hay de chile, mole y de manteca. O sea, puedes escoger uno que te convenga. Y en el largo plazo, pagar 0.03 en lugar de pagar 2% es toda la diferencia del mundo, ¿no? Sí, creo que tocas un punto central y tiene que ver con que la gestión de tu dinero, para esto suena muy padre poner a trabajar tu dinero y ganarlo mejor, y hay gente que se especializa, bueno, hay que pagar por esa especialización, ¿no? La gente que se dedica a esto, a estar midiendo, a darle seguimiento, a estudiar las empresas, que te pone en esta canastita seleccionada, muy específica, muy bien cuidada, cuesta, ¿no? Y los que lo hacen mejor, pues no tienen que cobrarte tanto para hacer un negocio con esto, que son los ETFs más famosos. Los que son muy especializados, muy sofisticados, pues te tienen que cobrar un poquito más, pero esa comisión, digamos, que va ligada a que tú metas tu dinero a través del ETF para invertir en estas empresas, pues es relativamente barata comparado con otros instrumentos. Totalmente. Fíjate las cifras. Los ETFs empiezan en 1990, más o menos. Ok. 2002 ya valían $200 billion. Tú sabes Como 2% de la economía de Estados Unidos. Exacto, el 2% de la economía de Estados Unidos en el 2002. Para el 2022, de $200 billion se fueron a $10 trillion. Es decir, en tu mismo ejemplo, del 2% se fueron al 40% de la economía de Estados Unidos. Del 2 al 40%. Es un crecimiento todos los años del 15%. O sea, 15%, 15%, 15%, se hace de manera exponencial. O sea, mi punto es, el día de mañana que les ofrezcan un ETF, es un vehículo que necesitan considerar por el costo, es un vehículo totalmente aprobado, muy exitoso, y hay una variedad gigantesca, ¿no? Para que no les espante el término, ¿no? Y algo bien importante que mencionaste aquí, tú hiciste un símil en un horizonte de 20 años, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de ver estos rendimientos, tienes que ser muy paciente, tienes que tomar en cuenta que al menos tienes que dejar tu dinero trabajar ahí, ¿no? Y en el episodio anterior me preguntabas si yo tenía mi dinero ahí, ¿no? Y te dije, por supuesto, ¿no? Cuando estás pensando en un plan de mediano plazo, ¿no? De 20, 25 años, por supuesto que hace sentido, ¿no? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Tengo una hija y un hijo, y cuando puse su dinero para el fondo de la universidad, pues por supuesto que lo puse en ETFs que invierten en renta variable, porque eso en el trayecto de 20 años te dan un rendimiento que no te ofrecen otros instrumentos. A tu respuesta, a mis 2 hijas, lo primero que hice fue comprarles un ETF y ahí están. Y cada año cuando puedo, le ahorras algo, ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están. O sea,
es un vehículo que necesita estar en nuestros portafolios, ¿no? Aunque valga $1,000 tu portafolio o 10 millones de pesos, no importa. Pero el rendimiento a largo plazo es muy rentable y si lo comparas contra otro tipo de instrumentos, consistentemente le va a ganar. Víctor Gómez Ayala, muchas gracias por la explicación del ETF. Con eso se redondea. Te agradezco mucho el día de hoy estar acá. Mil gracias a ti por invitarme. Mi nombre es Oscar Luna Farell. Esto es Escala de Grises dentro de Plaza Pública. Poco a poquito tratando de desmitificar algunos conceptos. Nos escuchamos, mejor dicho, nos vemos en el próximo capítulo.